el diálogo de hoy en la Costa FM en el 97.9 del dial. Les recordamos 2262-651471, el número para comunicarse a través de WhatsApp. Y les decíamos que íbamos a estar aquí en el estudio con Noelia Rizzo y con Florencia García Camarero, psicólogas del CPA, para hablar un poquito sobre la ley de salud mental. Perdón, estábamos hablando un poquito fuera del aire sobre este tema, pero bueno, queríamos charlar con ellas por algunos temas como precisamente de Chano, que ocurrió días atrás, y otras cuestiones que han surgido en los últimos días, que tiene que ver con un cambio de paradigma, decían ellas fuera del aire, de cómo se trata a las personas con enfermedades mentales. Buen día, chicas, ¿cómo están? Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, coméntenme un poquito. Bueno, sabemos que con esto de lo que le pasó a Chano Charpentier quedó en evidencia por ahí esto de lo que estábamos hablando, ¿no? Fuera del aire, cómo se trata a las personas con enfermedades mentales, cómo se las trataba hasta hace poco, cómo esta nueva ley de salud mental intenta tratar, ¿no?, a estas personas. Y bueno, en el caso de Chano se da como una conjunción, ¿no?, de estas cuestiones, por ahí abuso de fuerza, abuso de autoridad, que no se sabe cómo tratar muchas veces a personas con enfermedades mentales. Coméntenme un poco en qué consiste esta nueva ley de salud mental. Que no sé desde cuánto tiempo hace que está. Bueno, no es muy justamente nueva, esto, ¿no? Vos decías esto de la nueva ley y muchas veces seguimos repitiendo, ¿no? Ya tiene más de 10 años Mirá vos. esta ley de salud mental que justamente tiene que ver con un cambio de paradigma, de la mirada que se tiene sobre todo sobre los usuarios y las usuarias de la red de salud mental, que tiene que ver con que la base del trabajo sea siempre desde una mirada de derechos humanos, ¿no? En donde el trabajo sea un trabajo integral, con equipos interdisciplinarios, bueno, ¿no? Siempre desde el trabajo, no solo con la persona que consulta, sino teniendo en cuenta su entorno, el entorno que la contiene, su familia, las redes de apoyo, las instituciones. A veces cuando trabajamos, por ejemplo, con menores de edad, con adolescentes, por ejemplo, siempre trabajamos con la inclusión de la escuela o esto, ¿no? De las instituciones que están ahí siempre interviniendo. Incluso, por ejemplo, desde el marco de los consumos problemáticos, esta ley incluye, como una novedad, porque no venía pasando hasta ese momento, a las problemáticas de consumo como patologías de salud mental, ¿no? Las incluye y le atribuye derechos a las personas que padecen consumos problemáticos. La ley incluye a los consumos problemáticos y dice que toda persona que padezca un consumo problemático tiene que tener el derecho y las garantías de ser atendida en cualquier hospital, ya sea en un hospital general o en un hospital especializado en salud mental, ¿no? Eso también es algo que aporta esta ley. Claro. Para todas las personas que lo padecen y para todos los trabajadores en el ámbito de los consumos problemáticos, es un hallazgo, ¿no? Que puedan estar incluidas estas problemáticas dentro de la salud mental y que se le atribuya derechos a estas personas, ¿no? Claro, por ahí hablamos de esto de nueva, ¿no? Que no es tan nueva la ley, pero creo que más se ha visibilizado a partir de que los hospitales, por ahí, por ejemplo, el hospital de aquí, ¿no?, el neuropsiquiátrico, por ahí la gente, obviamente uno no está muy al tanto del tema, pero ve como que ha cambiado mucho el tema de las puertas abiertas, Bueno, eso es cierto, tiene que ver justamente con esto que venimos diciendo. El cambio de paradigma que nos trae esta ley de salud mental tiene que ver con que los hospitales, sobre todo los monovalentes, como en esta ciudad el Hospital Taraborelli, abra sus puertas y pueda incluir también otras especialidades. En esto que vos decías, digo, hoy en día sabemos que el Hospital Taraborelli cuenta con otras especialidades clínicas, ginecología, bueno, diferentes especialidades, no solamente la atención de salud mental, de patologías que requieren de atención por psiquiatría, por psicología, sino que en esta apertura también se trata de que esté incluida la salud mental dentro de la salud general. Para que la comunidad en general, digamos, dejar de estigmatizar a los locos o a los enfermos de salud mental, como siempre se les puso ese rótulo o ese estereotipo, ¿no? Que resulta expulsivo de la sociedad, ¿no? La idea de abrir los hospitales a la comunidad
que haya un intercambio entre las personas que padecen salud mental y las que padecen algún otro tipo de enfermedad, sea física, dermatológica, odontológica, que se le pierda el miedo y el estigma a las personas padecientes en salud mental, ¿no? Claro. Bien, y ustedes, como psicólogas, ¿qué es lo que le dicen? Porque una cosa es tratar con el paciente y otra cosa es tratar con la familia. Porque, ¿con qué se encuentran ustedes a la hora de entrevistarse con un familiar? Porque me imagino que son pocos los casos en que una persona dice, yo tengo un problema y voy y me interno, sino que generalmente es un familiar, ¿no? El abordaje de los consumos problemáticos, que es por ahí en lo que más nos especializamos en el CPA, siempre se trabaja de modo integral. O sea, la persona llega, como vos decís, y es muy poco los casos en donde llega sola. Siempre hay un entorno que también está sufriendo, ¿no? y que está implicado en la problemática de esa persona. El CPA cuenta con un dispositivo que se llama Reuniones de Familia, que lo coordina una de nuestras compañeras, Patricia Bloise. Todos los lunes, los padres, familiares, referentes, amigos, parejas, el que sea el referente de esa persona, puede participar de ese dispositivo. Además tenemos entrevistas de orientación familiar individual con las psicólogas que atienden a ese usuario, digamos, o esa usuaria. El abordaje es integral, siempre se va a incluir a la familia. Siempre es importante hablar del caso a caso, ¿no? Más allá de la mirada que se tiene desde el equipo y del trabajo que se hace, siempre tenemos en cuenta el caso específico, las particularidades de cada caso. Entonces se va a evaluar según cómo sea ese contexto, cómo sea ese entorno, cómo sea ese acompañamiento de la familia o de quien sea referente, porque sabemos que la familia también viene con un padecimiento, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se trabaja de forma integral, como decía Florencia recién, de forma conjunta. Claro, muy bien. Bueno, estamos aquí con Noelia Rillo y con Florencia García Camarero, psicóloga del CPA. Vamos a ir a la tanda comercial y en instantes nada más vamos a seguir charlando aquí en el diálogo de hoy. Y en el diálogo de hoy estamos hablando con Florencia García Camarero y Noelia Rillo sobre salud mental. Bueno, hablábamos, ¿no?, de estos cambios de paradigma y hablamos del tema de Chano Charpentier y nos contabas fuera del aire, Florencia, es más común de lo que se cree. De que es más común de lo que se cree, ¿no? No, la situación de Chano no es la que vemos todos los días. Nosotros usualmente, digamos, lo que yo les decía fuera del aire, es que ayer la subsecretaria de Salud Mental, en una nota que dio para un medio de comunicación, que es Julieta Campbell, daba un número, ¿no? Decía que el 29% de la población en algún momento de su vida atraviesa por alguna problemática de salud mental, variadas, ¿no? Depresión, claro, ansiedad, consumos, cuadros de psicosis, diferentes patologías de salud mental. Entonces, que es un número amplio como para pensar, a partir de esto que surge de Chano, seguir promoviendo políticas de acceso a la salud mental, ¿no? Claro. Que promuevan las posibilidades de encontrar mejores formas de acceso, a que la población pueda acceder a los servicios de salud mental. Por ahí en eso hace hincapié ella, ¿no? La situación de Chano, en esa situación puntual, no es la que nosotros observamos ni vemos en lo cotidiano. En lo cotidiano, la mayor parte de las internaciones son voluntarias. Los pacientes acceden, las personas acceden voluntariamente a una internación luego de haber intentado otros procesos terapéuticos, ambulatorios, grupales, en dispositivos intermedios. Cuando algo de eso no funciona y la persona demanda una internación, en general el acceso es voluntario. Las internaciones involuntarias existen, la ley las prevé, en el apartado 7, creo que la ley dedica ese apartado a las internaciones involuntarias, existen, están previstas, pero no son las que efectuamos a diario, digamos, ¿no? Son las menos son comunes, las son las que menos se dan. Claro, y por ahí son las más traumáticas también, sí, ¿no? claro, especialmente por supuesto, para la persona. Se evita llegar a esa evita. situación porque justamente una internación involuntaria, una internación compulsiva, implica una privación de la libertad de esa persona. Entonces, justamente se intenta todas las estrategias posibles antes de llegar a esa posibilidad. Por eso esto que venimos diciendo del trabajo interdisciplinario, de que se trabaja siempre tratando de que sea de forma ambulatoria, con toda la red de la persona, con el equipo de profesionales que esté trabajando.
Y en el último de los casos, que ya se intentó con todo, se puede llegar a una internación voluntaria. ¿Cuándo se llega a una internación involuntaria? Cuando hay riesgo para sí o para terceros. Ese es el criterio que nos marca la Ley de Salud Mental. Para llegar a una internación involuntaria, que tiene que ver con la privación de la libertad de la persona, que se va a buscar que sea por el menor tiempo posible, lo más acotado posible, siempre va a ser de esa forma y en ese marco, ¿no? Y el cambio que nos da esta ley también es que ese tipo de internaciones involuntarias las decide el equipo de salud, ya no la justicia como en otro momento, sino que es el equipo de salud quien va a determinar si hay un riesgo inminente para sí o para terceros, y va a estar esa posibilidad. Por supuesto, dando aviso posteriormente al sistema judicial para que pueda ser el controlador, el regulador de que todos los derechos de esa persona estén salvaguardados. Sí, por ahí eso, hacer hincapié en eso, ¿no? Que lo que incluye la ley es que en lo posterior a la internación involuntaria existe un control de legalidad, ¿no? Que eso por ahí es lo que en el paradigma anterior no estaba tan instalado, ¿no? El control de legalidad de esa internación, garantizar que esa persona esté el tiempo que tenga que estar dentro de una institución, ¿no? Nada más que eso, cumpliéndose sus derechos y sus garantías, ¿no? Lo que apuntamos hoy es a las internaciones para compensar a la persona, ¿sí? Que sean breves, como dijo Noelia. No son la primera opción. No son la Eso primera es opción. importante decirlo, ¿no? Porque a veces en lo que circula en la comunidad, ¿no? Sobre todo en las problemáticas de consumos problemáticos, valga la redundancia, se cree que la internación es la solución. Y está comprobado y la experiencia da cuenta de que otro tipo de tratamientos que tienen que ver con las intervenciones ambulatorias son las que han sido más efectivas al momento de pensar en la salud integral de cada persona. Por eso insistimos con esto, no es la primera opción, hay muchos tratamientos posibles, hay muchas intervenciones posibles con las que se trabaja antes. Existen, pero hoy en día son acotadas en tiempo, ¿no? Se trata de compensar a la persona y que vuelva a su comunidad. Por eso lo que las políticas apuntan hoy a fortalecer son los centros comunitarios, ¿no? La red comunitaria de atención, que existe el trabajo interinstitucional de corresponsabilidad entre los diferentes los actores que participamos en el abordaje de un caso, ¿no? Sean las instituciones judiciales, de salud, educación, que haya constantemente mesas de intercomunicación entre esas instituciones. ¿Y cómo se lucha? Porque yo estaba escuchando ayer justamente una entrevista que le habían hecho hace un par de semanas a Chano, donde decía que en su ambiente es muy difícil decir que no cuando ya estás en el tema de la droga. ¿Por qué? Porque viene alguien y te pone droga en la mano y gratis solamente por ser Chano, ¿no? Entonces, acá también imagino que habrá otro tipo de ambientes donde también circula mucha cantidad de droga. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? ¿Se puede sin el apoyo de la familia? ¿Se puede encarar solo algo así cuando tenés un ambiente que es más propicio que otros quizás para que circulen ese tipo de sustancias? Es importante decir ahí esto que vos decías que tiene que ver con la voluntad, ¿no? En las personas que sufren consumos problemáticos, de las principales cuestiones que está ahí quebrantada es la voluntad, la posibilidad ahí para tomar decisiones, para poder considerar el autocuidado. Y en este caso, por supuesto, que tiene que ver muchísimo, como venimos diciendo, el entorno y la red de cada persona. No va a ser lo mismo el trabajo con una persona que no cuenta con una red de contención o que se encuentra más sola o que hay dificultades en el acompañamiento familiar, por ejemplo, que quien sí cuente con ese apoyo, con ese acompañamiento, con una red más comprometida, que pueda estar más de cerca, justamente acompañando a la persona que tenga este tipo de problemática. Cuando hablamos de consumos problemáticos, lo que más observamos es que el lazo social está roto, ¿no? En general, la persona viene con vínculos que están mediatizados por el consumo, ¿no? Y por ahí el gran trabajo y el gran desafío terapéutico a veces, además de que esa persona o deje de consumir o reduzca su consumo, es que se vuelva a enlazar socialmente, ¿no? Que pueda empezar a elegir con quién se va a vincular, ¿no? Que pueda empezar a tomar decisiones respecto a sus vínculos. Detrás de el dejar de consumir hay muchos otros objetivos terapéuticos, ¿no? Y muchos de esos implican esto, el poder empezar a elegir con quién me voy a vincular, a dónde voy a dejar de ir y a dónde voy a continuar yendo, en diferentes casos, ¿no? De caso a caso siempre hay que tenerlo en cuenta.
pero en cada singularidad siempre apuntamos a trabajar todas estas áreas. La posibilidad de empezar a delimitar los propios límites, ¿no? Esto de poder decir que no, personas que quizás en su historia han tenido quizás cierta dificultad en la puesta de límites, entonces se trabaja mucho también en ese sentido. ¿Y cómo es el tema? Ustedes hablaban, bueno, de que generalmente se trata de gente que va por su propia voluntad a pedir ayuda. ¿Y qué pasa cuando el familiar es el que va a pedir ayuda? Porque evidentemente esta persona o bien no quiere dejar de consumir o no es consciente de su problema o bueno, está sobrepasado por la situación. ¿Cómo se actúa en esos casos? Bueno, esto que veníamos diciendo, ¿no? Cuando no hay una voluntad al comienzo o no hay una conciencia de enfermedad, se trabajará con quien viene a consultar, acompañando a esa persona, escuchándola, dándole herramientas para que pueda ayudar a la persona por la que consulta. Y en los casos en los que es posible trabajamos, insistimos siempre con la palabra de la red porque es muy importante. Nosotras desde el CPA trabajamos constantemente con los centros de salud de cada barrio, con los hospitales, tanto los hospitales generales como el Hospital Taraborelli y el Monovalente, con las escuelas, con la red que esa persona pueda contar, porque muchas veces, por ejemplo, quizás no llega directamente al CPA, pero sí podemos hacer el contacto con la trabajadora social del barrio, que lo conoce o que la conoce a esa persona, y que entonces a partir de una consulta por otra vía o por otro aspecto de su salud, podemos empezar a enlazarlo, como decía hoy Florencia, y poder llegar de otra forma. Si no llega al CPA, muchas veces somos nosotras quienes nos acercamos, por ejemplo, al centro de salud, por ejemplo, al hospital, a una escuela, a un club. Hay veces que hay personas que participan de los clubes barriales, pero no acceden a la consulta en el CPA, bueno, y se construye alguna red ahí para que nosotras, o sea, también algo que promueve mucho esta ley es la salida al territorio, ¿no? Que los profesionales no estemos enmarcados en las cuatro paredes del consultorio, que podamos salir al territorio, ¿no? Si la persona no llega, hay que acercarse a los territorios, ¿no? Hay que acercarse a la persona, a través de la construcción de la red, ¿no? De lo comunitario. Claro, perdón. Es importante decir esto, venimos hablando del equipo. En el CPA hay un equipo interdisciplinario de trabajo, además de nosotras que somos psicólogas, están nuestras compañeras, abogada, trabajadora social, operadora, acompañante terapéutico. Se requiere de un equipo interdisciplinario para poder trabajar. Bueno, nuestra directora Diana Fraile, que también es psicóloga, somos un equipo que trabajamos de forma interdisciplinaria, que tenemos reuniones semanales para poder conversar, dialogar sobre los diferentes y Necochea cuenta con 2 CPA, también es importante por ahí recalcar eso, es de las pocas ciudades de la provincia que cuenta con 2 centros, uno que son 2 centros de salud mental, ¿no? De atención y prevención en salud mental. El de 75 está más abocado a los consumos problemáticos y el de 59 en las aguas corrientes, ahí donde está la escuela 10, al lado, sí. Está abocado a las problemáticas familiares y la conflictiva familiar. Y entonces, bueno, también esto de estar abocados, de tener 2 espacios, ¿no? Descentralizar, ¿no? Esto de estar en un barrio y en otro barrio, está bueno también. Sí, que a veces una cosa ha llevado a la otra. Claro, oportunidad, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Y cuánta gente por ahí atienden, digamos, tienen una estadística de cuánta gente recurre a los CPA y en realidad si es toda la gente que debería o hay, como digamos, una demanda mayor que por ahí no se puede cumplir? Sí, y en ese sentido también creo que está bueno saber si la cuarentena y por ahí los problemas económicos que ha traído y todo, ha aumentado la cantidad de personas que están en las drogas, si tienen más consultas, si no. La realidad es que nosotras no hemos recibido un aumento de consultas. Siempre ha sido sostenido y siempre hemos tenido un importante número de consultas. La demanda siempre es una demanda importante, pero no ha habido un aumento de consultas. Sí, lo que observamos, como vos decías recién, por supuesto que la pandemia nos ha atravesado a todos y a todas. Entonces sí se escucha en las consultas cómo toda esta situación del virus atraviesa a cada persona en su discurso, en aumentos de ansiedad, en dificultades económicas, en situaciones en lo cotidiano, en las conflictivas familiares. Sí, en ese sentido se ha observado el impacto de toda esta situación social que venimos viviendo, por supuesto.
Pero no sé si estamos en condiciones de decir que haya un lazo directo entre un aumento de consumo y la pandemia. Claro. Nuestras demandas fueron sostenidas, digamos, nosotros atendimos durante toda la cuarentena, por decirlo de alguna manera. Se ¿sí? siguió con la atención. Sí, se continuó siempre con la atención. Muy poquito tiempo no pudimos atender en forma presencial y después retomamos la manera presencial y habitual de atender con los protocolos, ¿no? Las distancias, los barbijos. Pero el CPA estuvo abierto siempre a la atención y se sostuvo la demanda de consultas. Claro, cuando se habla de consumo problemático, por ahí uno piensa, qué sé yo, cocaína, marihuana, no sé lo que... Pero también hay por ahí personas alcohólicos y de otros problemas, porque por ahí es una adicción también los videojuegos, qué sé yo. Sí, ¿no? sí, claro. De hecho, las drogas legales, el tabaco y el alcohol, son las que mayor cantidad de consultas generan, ¿no? Por ahí hay un estigma, como vos decís, con toda esta cuestión de la cocaína, de la marihuana, pero lo que vemos usualmente es que el alcohol es la droga de inicio en todos los jóvenes, ¿no? Y es una droga que está al acceso de todos, que es legal, y que no tiene el estigma que tienen otras drogas, ¿no? Está bastante naturalizado en nuestra cultura, al igual que el tabaco. Y es la droga de inicio en casi todos los jóvenes que atendemos. Y en todas las personas. En todas las personas, en general. Claro. Sí, sí. Claro, sí, sí. Bueno, entonces, ¿cómo la gente que por ahí está escuchando y que está interesada en hacer algún tipo de consulta tiene que directamente dirigirse a los CPA o tiene que comunicarse a través de una red o cómo es el tema? Tenemos diferentes vías de contacto, bueno, en nuestro teléfono, que es el 43 63 87, lo dije bien. Sí, sí. Esto que decía Florencia hoy, lo recordamos, las direcciones en las que estamos, el CPA de consumos problemáticos en 75, entre 68 y 70, sobre la avenida, el CPA de conflictiva y violencia familiar en la avenida 59, adelante del predio de tránsito, como decía hoy Floroy, al lado de la escuela 10, quizás para ubicarlo más fácilmente. Sí. En las redes sociales, en el Facebook, como CPA Necochea. Y también por ahí era importante que queríamos aportar esta información, que existe un 0800 que está dispuesto para que cualquier persona que tenga alguna situación problemática pueda acceder a atención gratuita. Si quieren paso el número para que quede 0800 222 5462. Bien, así que 0800 222 5462. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Vamos a seguir hablando de estos temas que obviamente nos interesan a todos. Así que bueno, han sido muy amables. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien, seguimos aquí en el diálogo de hoy.